¿Cómo les va, compañeras, compañeros? Ya, Otro martes con nosotros, Adriana y la muchachada. Veníamos pensando que, y eso en su momento nos lo dijiste hace muchos años, Adriana, la importancia, al menos en la clínica, de esta palabrita, que es el microfascismo. De modo que es una cosa bastante interesante, ¿por qué? Porque si tomamos un poco el año, este año nuestro, con la pandemia, hemos estado viendo aspectos estriados, lisos, lo molar, lo molecular, eh, aquella mentalidad del siglo XIX que permite la nueva que traía Barico, ¿no? O sea, todo un nuevo cambio, una revolución mental. O sea, siempre hemos estado yendo de un elemento al otro como un A y B. En el microfascismo, y es lo que me parece tiene de interesante, en el microfascismo la mezcla que se da entre lo molar y lo molecular es muy compleja y es muy rica, y a veces pasa justamente inadvertida, y me parece que es lo que tiene de más peligroso el microfascismo. Lo inadvertido, porque tiene como el rostro de lo molecular, de la manada, y sin embargo atrás hay lo que Guattari va a llamar en estos capítulos una política de equipamiento. De modo que lo que vamos a decir ahora son 5 o 6 minutos de la pequeña antesala que da a este concepto que en el esquizoanálisis es crítico para leer la calle, digamos, que es el microfascismo, que se esconde de una forma muy particular. Porque están los rostros cancerosos, están las estratificaciones más grandes, pero el microfascismo es muy, muy particular. En estos dos capítulos que les hemos presentado, compañeros, Guattari arranca con una pregunta que debería ser casi la de siempre, ¿no? Estamos hablando y surfeando sobre qué es el deseo. En este caso, Guattari arranca con dos políticas, dos modos de circulación del deseo. Hemos visto varias durante todos estos años, pero creo, Adriana, no sé, que es la primera vez que las expresamos desde un Guattari puro y como una política de agenciamiento que seguiría todo, digamos, el linaje de una máquina abstracta, una máquina deseante, una capacidad de un deseo nómade, de producción de manada, de una calle, de una libertad del deseo que produce más deseo, en sentido puro. Tampoco nunca se lo encuentra, ¿no? Y eso es lo lindo. Y por otro lado, una política de equipamiento, una política de agenciamiento y una política de equipamiento que en todo caso es, a grandes rasgos, la política de la captura de ese otro agenciamiento al servicio de alguna forma de poder. De modo que están todo el tiempo los dos trabajando juntos. Entonces, una política deseante, libre y nómade, y una política de equipamiento que va a parasitar estos colectivos de agenciamiento y transformarlos en poder. Por más de que aparezcan muy al servicio del pueblo o de forma, ya veremos con lo que es el microfascismo. De modo que Guattari avanza diciendo que estas políticas de agenciamiento de una forma y políticas de equipamiento por otra tienen que ver con dos políticas de producción de semióticas. ¿Cuáles son los lugares, cuáles son las fuentes y dónde es que se producen esas semióticas? ¿Qué es una semiótica? Una semiótica, ni más ni menos, es lo que no se deja de producir, que son signos para un otro, precisamente. A mí me gusta esta primera axiomática de la teoría sistémica, Adriana, que dice no se puede no comunicar. O sea, una gran forma del deseo es la de expresarse mediante una semiótica. Una semiótica puede ser el grito de un pájaro, un ritornello, dicen Deleuze y Guattari, una cancioncilla que hace que se calme un niño, puede ser un himno nacional, puede ser una montaña. Yo he visto amigos que cuando ven, acercándose a Tucumán, que ahí aparecen los primeros picos de la Conquija, ya se sienten en casa. Producir signo es estar un poco en casa. Ahora,
la diferencia entre la producción de una semiótica, o sea, la producción de un paisaje de signos, en los agenciamientos siempre es propia. Entonces dirá Guattari que los medios de producción y las relaciones de producción de esos cuerpos están intrínsecamente ligados a la producción de los signos y las semióticas de ese lugar. En cambio, en los equipamientos, los signos son exteriores, por lo tanto, universales, divinos, verdaderos, completos, y entonces se separa, como bueno, has dicho tantas veces, Adriana, se separa la expresión del contenido, de modo que en las políticas de agenciamiento, la producción semiótica y de cuerpo son una sola. En las políticas de equipamiento, como las habrán leído, la expresión y el contenido están separadas, digamos. Entonces, un poco como para ir marcando el mapa de lo que sería agenciamiento y equipamiento, Adriana, ¿no? Al servicio del microfascismo. Pensaba ahí, Maxi, que podríamos hacer también un paralelismo con esto de pensar nuestra América, ¿no? Me gusta esto de nuestra América, como dice Cuye, no como dice Cuye, y no Latinoamérica, porque si no parece ser que todo lo que no es latino quedaría afuera. Y pensaba un paralelismo con Kush cuando habla del estar siendo, y cuando habla del ser, ¿no? O sea, que él dice, bueno, el mundo de arriba, que es lo que nos viene, ¿no? Que serían los equipamientos, aquello que nos viene dado, como vos lo describiste recién, la verdad única, las normas, las pautas que se supone que son las que debemos cumplir y obedecer, ¿no? Y que hacen, bueno, a todo un proceso de colonización, es lo que viene a colonizar el cuerpo y la mente, o sea, el pensar y el sentir, ¿no? Por otro lado, con lo cual, como vos bien decís, no tienen suelo, sino que vienen desde, Kush diría, vienen desde arriba, o sea, no llega, ¿no? Como tal. Y por el otro lado, lo que vos hablás de esta semiótica, de este cuerpo deseante, donde el cuerpo deseante es un cuerpo que se produce, se engendra en el suelo, ¿no? O sea, en un estar como tal, ¿no? Y ahí es donde los signos son los signos de la tierra, en el sentido de los signos del suelo, como lo dice Kush, dice el suelo no es solamente, dice Kush, la casa, el campo, la llanura, la montaña, el suelo son los pensamientos, las creencias, la memoria, ¿no? De una comunidad, la memoria colectiva, ¿no? O sea, las percepciones, ¿no? Y cómo, bueno, tomando un paralelismo con lo que dice Guattari, podríamos pensar los agenciamientos como un estar siendo, como aquello que liga, como vos bien decís, la expresión y el contenido, o sea, donde cuerpo y cabeza, donde sentir y pensar están unidos, y los equipamientos que tienen otra finalidad además, ¿no? Que es justamente controlar esa máquina deseante, ¿no? El deseo, como decís, nómade, anárquico, ellos dicen revolucionario, porque nunca se va a satisfacer con lo establecido, ¿no? En un estar siendo, el ser no es, sino que está siendo, siempre está abierto, está en un proceso de, ¿no? O sea, mutación constante, ¿no? Entonces, y estas son dos fuerzas, ¿no? En lo micro expresan uno, lo micro, una micropolítica activa, creativa, y del otro lado una política que se le enfrenta, ¿no? Fascista o reactiva, ¿no? Que sería de captura, ¿no? Que intenta frenar ese movimiento, ¿no? Hacer que el cuerpo y la cabeza no estén juntos, que el pensar y el sentir no compongan, ¿no? Porque ahí sí la potencia se expresa en su máxima potencia, ¿no? Cuando se liga el contenido y la expresión. Hay un momento, lo dice muy someramente, quizá ahora, compañeros, leamos algunas partes, casi a modo de, yo lo vi como ejemplo, pero para tratar de comprender, o sea, de que se una en mi lectura la cabeza y el cuerpo, digamos, ¿no? Lo que a veces sucede con el deseo de los niños y las niñas, dice Guattari. No tenemos ni idea cómo funciona el deseo de un niño. No únicamente en términos
políticos, como una imagen identitaria política que es la infancia, sino como de un devenir niño. O sea, no tenemos ni idea, desde un punto de vista adulto, ¿no? De modo que dice que en la mayoría de los casos, justamente, lo que sucede con el niño es que es equipado a lo largo de su vida por esos flujos deseantes microfascistas del adulto, ¿no? De modo que si uno pudiera, como adulto, comprender cuál es el flujo deseante de un niño, haría silencio, dice Guattari. O sea, no lo que equiparía más, ¿no? De hecho, y se me viene, digamos, en un casi divague, que muchas didácticas actuales piden que si usted le quiere hablar a un niño, se acuclille. O sea, que se ponga en el suelo deseante de ese niño, no porque es más bajito, ¿no? Que deje de hablar desde ahí arriba, digamos. Un poco ahí quiere ejemplificar Guattari lo que es una política deseante de agenciamiento, el niño, y una política deseante de captura de poder, de equipamiento, que es la del adulto, ¿no? Que equipa al niño, ¿no? Constantemente. Fíjate, Maxi, que ahí es interesante esto que traes, porque me aparece Nietzsche cuando él habla, en Zaratustra de Nietzsche Zaratustra habla de el camello, el león y el niño, ¿no? En un proceso, como de un proceso de evolución, de alguna manera, ¿no? Y el camello es aquel que viene y soporta absolutamente aquello que el peso de la ley, de las normas, de las pautas, ¿no? De lo que viene de arriba y soporta ese peso. Dice, bueno, poder salir, ¿no? De ese lugar de la pasividad, de la obediencia, donde el deseo como expresión de una fuerza, pensemos el deseo como lo venimos tomando desde estos pensadores, ¿no? A partir de Spinoza, que el deseo es la potencia, deseo, ¿no? Que lo que quiere es la libertad de expresarse. El camello debe soportar ese peso, y para poder salir de ese peso, dice, Nietzsche va a proponer, bueno, hay que devenir león, o sea, hay que dejar de ser un camello y poder devenir un león, ¿no? O sea, en un siendo, ¿no? Un león. Claro, el león es aquel que va a decir yo soy, que va a decir yo quiero, ¿no? O sea, que va, pero ahí también aparece el yo como dueño, ¿no? Como posesivo, ¿no? Como poseyendo, mejor dicho, ¿no? Esa potencia. Dice, y hace falta, dice Nietzsche, un tercer movimiento más superador en algún punto, que sería ese devenir niño, ¿no? Dice, el camello, león y niño. Y en ese devenir niño, como dice Zaratustra, bueno, ahí sí el deseo se abre hacia la libertad, ¿no? La libertad de expresarse, la libertad de que Spinoza ahí podría decir, ahí se llega a una vida ética, ¿no? Porque sería la mejor combinatoria posible, allí donde el cuerpo puede expresar lo máximo de lo que puede, o sea, de su poder de afectar y de ser afectado, ¿no? Y ahí aparece el niño, en ese devenir niño. Por eso hay niños que hoy están capturados desde muy temprano, ¿no? Y llenos de obligaciones y muy estratificados, porque deben entrar en la cadena productiva, donde la infancia también entró en esa cadena productiva. Sí. Que un niño también tiene que devenir niño, ¿no? O sea, cuando dice, Kusch dice, bueno, el estar es la siesta, ¿no? Bueno, hoy los niños no hacen siesta, tienen que estar haciendo algo, ¿no? Sí. Poder estar simplemente. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? O sea, cómo también el adulto debe devenir niño para poder huir de la captura de estos equipamientos de poder, ¿no? Como decías, que organizan la vida, organizan el tiempo y el espacio. Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. En relación a esto. Y dijiste una palabra clave, Adriana, y vamos a un primer bloque. Que en las políticas de las diferencias, o sea, no hay dueños. O sea, si hay un equipamiento, y es un poco una de las claves, digamos, en esto que decís, Adriana, respecto a que el adulto, o sea, es un exterior. O sea, el león y el camello están siempre desapegados del suelo. O sea, quieren ir a por él, pero la forma de verlos es únicamente con una exterioridad que es la del resentimiento. O sea,
el suelo dice vení, pero el león y el camello dicen no, digamos, ¿no? Y eso te transforma en dueño. Dueño, el dueño que equipa algún lugar, digamos, ¿no? O sea, toda la colonia está ahí, digamos, ¿no? Todas. Yo soy el dueño del deseo, o el dueño de un saber, o el dueño, bueno, toda la potestad, ¿no? En Spinoza es eso, digamos. Exacto. Y por más buena onda que uno pueda tener, y eso quizá después en el segundo bloque podamos leer algo de eso, hay que tener cuidado, porque aunque haya buena onda, por decirlo así, es poco conceptual la cuestión, pero aunque haya buena vibra, políticamente, si ahí se escabulle algo de dueño o dueña, ya la matemática deseante va, y ahí el microfascismo es muy interesante, ¿no? No hacen falta grandes aparatos molares para doblegar al suelo. Bueno, lo veremos quizá en el segundo bloque. Fíjate que lo que justamente proponen estos aparatos de captura, estos aparatos de Estado, como lo llaman ellos, estados en términos de captura, ¿no? Justamente. Porque ahí también es interesante que en un segundo bloque lo vamos a trabajar, que cuál es la relación del Estado en relación a este deseo. Que no es solo una. Hay veces que en Guattari Deleuze parecería ser que queda como encerrado en una relación imposible entre lo que sería la manada y el Estado como aparato, ¿no? De Estado. Creo que no. Eso, bueno, lo vemos después. Bueno, compañeros, segundo bloque, y acercándonos un poquito más a este concepto tan interesante que es el de microfascismo, vamos a leer un poco. Y en la página 127 del capítulo microfascismo, Guattari, en torno a aquella gran pregunta, ¿no? Pienso ahora, Adriana, que se hizo este enorme discípulo de Freud, Wilhelm Reich, que escribe un libro diciendo cómo es que todo este país tan joven, mucho más joven que la Argentina, 1872 creo que es, el actual Estado alemán, pudo votar a Adolf Hitler. En torno a esa pregunta, de alguna forma, Guattari dice, uno puede preguntarse si la red de los equipamientos que estos regímenes constituyeron no fue uno de los soportes fundamentales que les permitió mantenerse en su lugar durante tantos años. Habría que examinar en detalle, caso por caso, cómo logró concentrar la energía de deseo que canalizaba en actitudes, instituciones y mitos entre los más reaccionarios, entre los más arcaicos que se puedan concebir. Ya hemos evocado, pero volveremos a ello en una parte ulterior, lo que llamamos efectos de agujeros negros colectivos, que captan la energía de deseo en un proceso infernal de desterritorialización, desencadenando un loco deseo de exterminio en todo lo que escapa a la norma común y conduciendo incluso a una voluntad de autoabolición para terminar de una vez por todas con el deseo, en el paroxismo último de una explosión de deseo. Pero estos agujeros negros absolutos del fascismo no se han desvanecido con la victoria de los aliados, entre comillas, pone Guattari. Cambiaron de forma, de tamaño, de disposición. En los países capitalistas más desarrollados se han miniaturizado y organizado ya no alrededor de un sistema de agujero negro central que focaliza el deseo de las masas, sino según una multiplicidad de microagujeros negros que entran en resonancia unos con otros. En esto que leías, Maxi, ¿no? Algo fuerte de pensar acá, importante de pensar, cuando habla de los agujeros negros colectivos, dice, captan las energías de deseo en un proceso infernal de desterritorialización, ¿no?
O sea, es captar el deseo, ese deseo de libertad, deseo que desea la libertad, capturar esa fuerza, que es una fuerza revolucionaria, impetuosa, ¿no? La potencia de un pueblo, la potencia de una comunidad, la potencia de cada uno de esos individuos como tales, ¿no? O sea, esa expresión de una potencia. Y estos agujeros negros, ¿no? Que captan esa velocidad, esa intensidad en juego, y le dan un destino, ¿no? O sea, toman esa fuerza y le dan un destino de autoabolición, ¿no? O sea, es como si tomaran las fuerzas de la tierra y las reterritorializaran negativamente, ¿no? Esas líneas de fuga de un pueblo que se levanta frente al deseo y la necesidad de expresarse. Mucho había tenido que ver la presencia de Hitler también con lo que había sido la firma de un tratado de paz con Francia, ¿no? Donde los alemanes se habían sentido humillados, etcétera. Bueno, toma de la fuerza de esa humillación que el pueblo había sentido, toma esa potencia y le produce una territorialización negativa en el sentido de que hace una línea de fuga brutal, pero no hacia Eros, sino hacia lo tanático, ¿no? Por algo, Guattari dice en las tres ecologías, cuando habla de la necesidad de una ecología social, dice la necesidad de crear un Eros de grupo. Acá lo que crean estos agujeros negros centrales, como fue el nazismo, como fue el estalinismo, inclusive también, Claro, claro. ¿no? O sea que son centros que aglutinan todo el poder, ¿no? Y le dan un giro en donde esa fuerza vital, esa fuerza eh, expresiva del deseo, le dan un giro tanático, lo llevan hacia la muerte, ¿no? Sí. Por eso dice acá, es una gran desterritorialización que se produce, pero dice, de todo dice, desencadenando un loco deseo, o sea, el deseo desterritorializado en una línea de fuga de extrema desterritorialización es sumamente peligrosa, porque lleva a la muerte. Dice, y toman esto en un loco deseo de exterminio, dice, de todo lo que escape a la norma, ¿no? Todo lo que escape al centro, y conduciendo de esa manera una voluntad, como voluntad de deseo, como diría Nietzsche, de autoabolición. Esto es el riesgo más grande, ¿no? Que existe, porque sería en lugar de un eros de grupo, producir un tánatos de grupo. Y el mecanismo para generar esto es infectar el suelo de odio, un odio a algo, o sea, dialectizar la situación, encontrar un enemigo, sea cual sea, en ese momento fueron los judíos, los homosexuales, los gitanos, ¿no? Se encuentra un enemigo y esa línea de fuga se lanza, ¿no? Contra la necesidad de exterminar lo que se me opone, ¿no? En un proceso de dialectización. Sí. Este es el peligro máximo, ¿no? Qué interesante, Adriana. Perdón, ahora ya estamos de lleno, compañeros, en el paisaje del microfascismo, que es tan raro, pero es cierto, Adriana, que el último textito que hemos leído tiene que ver ya con una multiplicidad de agujeros negros. Acá el elemento microfascista, estalinista o hitleriano, es un agujero negro central. Conforma una línea de fuga abolicionista, pero que tiene un elemento de sospecha mucho más claro, que es que hay todavía un rostro muy claro, o sea, hay un representante. Hay representación. Eso lo hace más torpe, claro, más visible. El riesgo ahora, que lo hace mucho más sutil y riesgoso, por lo tanto, es lo que sucede en los países capitalistas, como dice acá, más desarrollados, que han miniaturizado, ¿no? Esos agujeros negros. Son mínimos y van tomando diferentes zonas, diferentes territorios, y diferentes expresiones, con lo cual son mucho más difíciles porque hacen rizoma,
son rizomáticos, ¿no? Y van, es difícil de capturar, porque cuando se focaliza uno, empiezan a actuar los otros, ¿no? Entonces, hay agujeros negros que actúan en lo económico, pero en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en lo biológico, ¿no? En la relación con el medio ambiente, en la subjetividad, ¿no? Sí. Va por el alma, o sea, como decía Bifo, ¿no? O sea, en la subjetividad. Entonces, hay agujeros negros en todos lados, lo cual es mucho más difícil de poder justamente atacar o frenar la violencia, ¿no? De esas desterritorializaciones brutales, de esas líneas de fuga brutales, ¿no? Porque aparecen y desaparecen. Por eso el rizoma no es ni bueno ni malo. Todo depende de la relación, ¿no? De cómo están relacionados, ¿no? Y es acá donde de pronto también podemos plantearnos que para Deleuze y Guattari, en Mil Mesetas, de hecho, ellos trabajan los aparatos de Estado y las máquinas de guerra. Las máquinas de guerra son las máquinas deseantes, ¿no? Lo que estamos nosotros hoy charlando, como esta fuerza, esta expresividad de una intensidad vital del deseo, que permite que nada se esclerotice, se congele, ¿no? Y se transforme en una fuerza reactiva. Por supuesto, las fuerzas reactivas van a impedir que esto se produzca, ¿no? Como tal. A esto llaman ellos aparatos de Estado. Y de hecho puede haber una lectura binaria de que cualquier aparato de Estado, cualquier Estado, está siempre al servicio o produce, inclusive para su propio beneficio, microfascismos. Pero también es cierto que hay equipamientos, o sea, aparatos de Estado, que pueden componer y que de hecho componen con máquinas deseantes, o sea, con agenciamientos colectivos, ¿no? Que serían las máquinas deseantes. Sí. Entonces, las combinatorias son múltiples y nunca definitivas. En Latinoamérica, concretamente, y ante la pandemia que estamos viviendo, no podemos hacer una separación binaria de bueno y malo, una moralización de esta complejidad, de este rizoma que somos. Porque hay estados que efectivamente están al servicio de lo que serían los investimentos de interés económico, interés político, interés social de dominio, o sea, del interés del dominio en última instancia, ya sea con agujeros negros económicos, sociales, culturales, ¿no? Fundamentalmente, o sea, donde lo cultural es producción de valores, entonces, bueno, a ver, valores que tengan que ver con el individualismo, la posesión, ¿no? La propiedad, o sea, que van actuando desde una micropolítica absolutamente fascista o reactiva, ¿no? Pero también hay estados que pueden componer, de hecho lo hemos visto, que componen con la vida, no con el interés. Lo hemos visto con la pandemia, cuando claramente hay estados que decían entre la vida y la economía, hoy es la vida. O sea, que componen con la vida, o sea, con un eros grupal, ¿no? Ese eros grupal que tiene, podríamos pensar, una postura ecosófica, ¿no? O sea, en donde hay una conciencia de la necesidad de una relación múltiple y solidaria desde lo mental, la necesidad de un eros de grupo que cuide la supervivencia de lo común y de una relación con el medio ambiente, ¿no? Que cuide también la relación con la tierra en tanto somos tierra, ¿no? En ese sentido, Adriana, y ya que estamos partiendo de dos políticas semióticas, o sea, dos formas de producir signo. Signo no es simplemente una forma de expresarse, es también paisaje y es cuerpo. Cuando en la Asunción Cristina le dice a Alberto, y si hay alguna duda en algún momento, y si en algún momento usted, como elemento estatal de equipamiento exterior, porque el Estado siempre es exterior al suelo, si algún día usted como Estado duda, no se encierre y mírelos, y se me pone la piel de gallina, o sea,
sea un estado, para no binarizarlo, el equipamiento es útil en la medida en que siga dándole Exacto. el peso deseante a la manada, a la calle, no al revés, digamos, ¿no? Y fíjate vos que eso sucedería, tomando esto que trae acá el libro, cuando los equipamientos que responden a estos aparatos de Estado no están infectados por la represión, ¿no? Como dice acá en otro momento, eh, dice, las drogas dulces del occidente con sus microequipamientos que se infiltran en el conjunto del campo social y facilitan la interiorización de la represión. Es sin duda la expresión de una debilidad congénita de tales regímenes, ¿no? O sea, portadores a plazos de crisis sociales mayores, que serían estos estados que basan su fuerza en reprimir toda expresión libre que busque justamente la posibilidad de encuentro, de comunidad, o sea, de una vida ética, ¿no? O sea, de una realidad de composición y no de imposición. La misma debilidad de estos equipamientos y microequipamientos, porque operan a nivel molar y a nivel molecular, o sea, ocupan una macropolítica y en una micropolítica también, su mismo debilitamiento lleva a la necesidad de usar la represión, Sí. ¿no? No la producción deseante, no la invención, la creación de nuevos. Bueno, hoy, por ejemplo, escuchamos cómo desde alguna manera, desde el gobierno de Fernández, están diciendo a los medios, inclusive a medios que no están en una oposición sanguinaria, que dejemos de trabajar en términos de lo negativo, el odio, aquello que hay que reprimir la potencia, hay que reprimir el pueblo, hay que reprimir las expresiones. Entonces aparecen las sociedades militarizadas, donde la policía vuelve a tomar nuevamente un personaje, ¿no? Un rostro, digamos. O sea, rostro, sí, sí, pero además un lugar protagónico, es un lugar sí, protagónico en la sociedad. No, no es desde ahí, sino que es desde la producción de nuevas políticas, la producción de nuevos territorios existenciales, diría Guattari y Deleuze, ¿no? O sea, nuevos modos de vivir, nuevos modos de existir, nuevos modos de estar. En definitiva sería la libido y no el interés y la represión, ¿no? Las fuerzas de la libido, que serían las fuerzas de la vida, las fuerzas que producen vida, y por el otro lado la represión como lo que va a matar todo lo que es vida y va a imponer solamente el interés, ¿no? De determinados sectores, ¿no? sí, Como tal. sí, sí. Mm. En ese sentido, hay un, como para leer otro pedacito, Adriana, que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Un segundito, compañeros. Se me fue ahora, a ver. Acá, dice, de acuerdo, está hablando, o sea, el que enuncia es lo que hemos dicho tantas veces, Adriana, la calle. Hagan de cuenta que está hablando la calle ahora, en una obra de teatro, ¿no? ¿Qué página estás? Ah, perdón, Adriana, sí, es la 110. Más adelante, ok. La 110 en el capítulo, es el primer capítulo que le habíamos dicho, compañeros, el rizoma de los agenciamientos colectivos. A mitad de página dice, cuando empieza el entrecomillado, de acuerdo. Sí. ¿Estás ahí, Adriana? Y dice la calle, se me ocurre decir, de acuerdo, aceptamos que tú hables y actúes en nuestro nombre, pero hasta cierto punto. En la medida en que el agenciamiento micropolítico que constituimos conserve su consistencia de deseo. Y si pretendes ir más allá, es porque quieres tomar el poder sobre nosotros. Y ese poder, lo sabemos, no cesará de ponerse en eco con todas las formas otras de poder
y nos llevará poco a poco a las peores alienaciones. Si alguien debe coordinar funciones colectivas, no puede ser en razón de una economía de poder, sino en función de arreglos, de técnicas tan próximas como sea posible de una economía colectiva de deseo. Ujú. Bueno, acá yo seguiría un poquito más en la 111, Maxi, Sí, donde dice la elaboración de un proyecto colectivo, lo que llamaremos el mapa del grupo, por oposición a los calcos de las redundancias dominantes, ¿no? El calco sería repetir, repetir, sin producir ninguna diferencia, a diferencia del mapa que se va construyendo a medida que uno va recorriendo el territorio, ¿no? Sería esto de que, como se dijo en un momento, vos lo traías, que lo había dicho Alberto, hoy el guión se va escribiendo, ¿no? Arriba del escenario. Un mapa, como puede ser el mapa de la pandemia, de hecho, ¿no? Se va escribiendo en la medida en que se va recorriendo ese trayecto. sí. Lo mismo pasa en lo económico, ¿no? Que también debemos ir recorriendo en la medida en que se van llegando a acuerdos que van marcando los pasos siguientes. Eso sería un mapa de grupo. En oposición a los cálculos que vienen con las famosas formulitas, sean del Fondo Monetario, sean del Banco de Desarrollo, de lo que sea, vienen con las fórmulas, ¿no? En ese caso son los cálculos, que sí responden a los equipamientos de poder más duros. Entonces Exteriores, dice, ¿no? la elaboración de un proyecto colectivo, lo que llamaremos el mapa del grupo, por oposición a los cálculos de redundancia dominante, un proyecto colectivo, se esforzará en captar los puntos de articulación entre las diversas componentes, ¿no? Componentes, acá aparecen todo tipo de signos, ¿no? Signos biológicos, signos ambientales, signos económicos, políticos, Científicos, sí. sociales, ¿no? Los puntos de articulación, cómo articular los diversos componentes, y en producir nudos diagramáticos, o sea, puntos de encuentro, pero diagramáticos, no programas que ya están establecidos, sino diagramas, que es como decir, bueno, vamos a intentar por ahí, ¿no? Hay algo de una pragmática, de bueno, experimentemos, ¿no? Producir nudos diagramáticos que permitan pasar de una punta de desterritorialización a otra, deshaciendo estratos, sin, no obstante, precipitar el conjunto de las territorialidades residuales en un efecto de agujero negro, ¿no? O sea, dice, y cuanto más sea trabajado el mapa de este agenciamiento, menos estarán en condiciones los efectos que alienan el deseo de hacer la ley. Las pasiones, las manías, serán llevadas como por sí mismas a desviarse de objetos tales como la dominación de grupo, ¿no? Liberar así la pasión, como es que en este caso, de grupo, las posesiones de insignias de poder, el control de engranajes productivos, para orientarse hacia objetos más desterritorializados que atraviesan los sistemas de alienación personológica, falocráticos, narcisistas, etc. ¿No? Esto sería una micropolítica del deseo, Sí. ¿no? O sea, este movimiento de desterritorializar hacia sistemas que alienan los personológicos, falocráticos, narcisistas. Es trabajo, es bajo la condición de que tal análisis micropolítico se ligue a la producción de deseo en su estado naciente y al nivel de su modo de semiotización más inmediato, que podrá ser evitado el fenómeno de bola de nieve de los microfascismos que hemos evocado, ¿no? Que se nos viene encima luego como una bola de nieve, y que podrá volverse tolerable una organización, una centralidad reconocida como transitoriamente necesaria, ¿no? O sea, Clave. la micropolítica del deseo no niega la necesidad de ciertas centralidades necesarias para la producción justamente de lo común, para la producción de cambios a nivel de lo social, de lo cultural, de lo político, de lo económico,
¿no? De las relaciones de vida como tal. Sí. De allí que sean necesarias organizaciones sociales, organizaciones de movimientos feministas, organizaciones o de diversidad de género, organizaciones de los sin tierra, organizaciones del Estado, ¿no? Organizaciones gubernamentales, ¿no? Como tales, en un mapa que marquen un diagrama de movimiento que se potencien entre sí, ¿no? Sí. Eso sería una micropolítica de deseo, una micropolítica activa que se enfrentaría a una micropolítica fascista o una micropolítica reactiva, que por el contrario lo que quiere es un centro de organización estable, fijo, que gobierne y domine las almas, los cuerpos, ¿no? O sea, el pensamiento, el sentimiento, las relaciones entre las personas, la economía de las personas, de los pueblos, e inclusive hasta el medio ambiente, ¿no? Sí. Entonces, es diferente plantear una centralidad transitoria y necesaria a los centros de poder que se establecen como únicos y definitivos. Sí. Eso hace la diferencia de una micropolítica activa a una micropolítica pasiva, Sí. ¿no? Que sería una micropolítica reactiva, ¿no? Donde todo debe ser conservado, ¿no? Interesante, Dominado. Adriana. Creo que esto lo habías dicho fuera de cámaras, martes atrás, quizá porque se venían estos capítulos. El elemento de esta máquina estatal, que es transitoria como el mapa del suelo del cual contribuye con sus equipamientos. O sea, lo transitorio es el elemento común. Y decías en su momento, Adriana, y vale como un microfascismo, aunque no se quiera, la imagen que tiene Europa del Estado, que todavía no puede admitir o no puede asimilar el hecho de que también hay devenires estatales que no son los que han imperado en esa pequeña península desde 1789. O sea, conciben únicamente, y gente tan talentosa como yo que sé, o Althusser o Castoriadis, donde el Estado siempre es uno. Y en verdad, en América se han dado otro tipo de estados, digamos, ¿no? Fíjate que los estados serían los estratos, ¿no? O sea, las segmentariedades, como dicen ellos, que serían los estratos porque hay normas, pautas, leyes, pautas de conducta, hay representaciones, ¿no? Hay representantes y representaciones. Está el mundo de lo concreto cotidiano, ¿no? Sobre el cual vamos construyendo la realidad, ¿no? Estos estratos. Pero siempre hay que mantener un mínimo de estratos, ¿no? O sea, no es que todo debe ser desestratificado y vivir en un mundo liso como si viviéramos en el desierto. No se puede vivir en el desierto. Hay que poner flora y fauna. Lo que pasa es que poner una flora y fauna que pueda armar suelo con el desierto y no que se imponga y asfixie la fuerza del desierto, ¿no? Por eso, no es ir en contra de los estratos, sino poder priorizar aquellos estratos que tienen la porosidad suficiente como para que esos movimientos vitales de las organizaciones sociales, de los gobiernos con su organización, macroorganización, porque lo macro no es lo malo o lo bueno, una macroorganización que permita justamente la habilitación de una micropolítica activa, ¿no? Esta relación macro y micro de molar y molecular, como habíamos dado ya anteriormente, que permita la posibilidad de ligar el sentir y el pensar de un pueblo, ¿no? En función de no obstaculizar, de no impedir, ¿no? No imponer, ¿no? Sino de que haya una expresión móvil, cambiante, ¿no? Un estar siendo, en definitiva. Sí. Entonces, no es un tema de que no estratos o sí estratos, no es un tema de rizomas sí, árboles no, arborescencias no. En Latinoamérica hay que replantearse si todo es rizomático. Primero que el rizoma también son raíces, ¿no? O sea, son raicillas, pero son raíces. Pero además, en un proceso de colonización, como en una construcción de sociedad colonizada como es la nuestra, la de toda nuestra América como tal,
también es necesario aferrarse a ciertas raíces como modo de sostenernos en nuestras, ya sea creencias, ya sea ritos, ya sea cierta memoria colectiva, ¿no? De lo vivido como tal, o sea, desde la historia, y no solo desde la historia, sino desde el acontecer mismo de los pueblos, ¿no? Con sus modos de existir, sus Forma de comer, folclores, claro, sí, claro. ritmos, sus comidas, ¿no? Etcétera. Entonces, sí es interesante pensar en términos rizomáticos, en sentido de movimientos, pero también hay movimientos microfascistas, como veíamos antes, que también actúan rizomáticamente, ¿no? Poniendo agujeros negros por todos lados. Pero y en nuestra América, de pronto también es necesario preservar algunos árboles. O sea, es un diagrama, no es un programa, ¿no? Y estos autores, cuando nos metemos en estos autores, es interesante pensar que lo que ellos proponen es un diagrama, no un programa político o un programa psicológico o un programa cultural o un programa estético, no, no es un programa, es un diagrama de todos esos mundos, ¿no? De modo tal que sí haya una conciencia alerta, una conciencia colectiva alerta, y una mirada analítica, crítica, un pensamiento crítico, que nos permita percibir dónde están esos pequeños agujeros negros, porque hoy algunos son visibles porque ya han tomado una dimensión más de centro, pero los más peligrosos son los menos visibles, que van engendrando odio, que necesitan dialectizar la vida y generar siempre la confrontación y el enfrentamiento con algo. Bueno, ¿para qué es necesario detectar la presencia en ese mapa, ¿no? De estos pocos microfascistas? Para producir una política del desvío, ¿no? Que es la propuesta de estos pensadores, ¿no? Que es la política del desvío. Hoy podríamos pensar claramente no engancharnos con el odio, con el miedo, con el resentimiento, ¿no? Sino cómo desviar hacia la producción de ideas, la producción de movimientos sociales, la producción de movimientos económicos, ¿no? Que le den aire y liberen y puedan recomponerse una economía pensada desde nuestro suelo y no venida desde los intereses de afuera, ¿no? Externos. O sea, hay tanto para un mapa tan complejo que armar, ¿no? Que por supuesto todos los microfascismos, a través de los medios de comunicación, a través de la calle, inclusive, que van tomando la calle para poder dar sus eslogans, o sea, estos eslogan y cliché, ¿no? Que lo único que engendran es una sensación de impotencia, ¿no? Y de revancha, y de odio, y de venganza. Esa es la provocación de ellos. Sí. Ellos quieren que nos enganchemos en eso, Sí. porque ese es su territorio. Sí, el sí. territorio de ellos es un territorio infectado, Sí. es el territorio reactivo, es Pero el territorio que necesita es ahogar el deseo sí. como expresión vital, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una política de la amistad en términos de una política del desvío, ¿no? O sea, sí. No, que aunque aparezcan microequipamientos, uno podría decir, o sea, microfascismos en términos de equipamientos, que podría ser, por ejemplo, los anti-cuarentena, pongámosle. Lo interesante es que cuando toman contacto con, por decirlo muy así fríamente, elementos y registros del paisaje, o sea, con aquellas almas y cuerpos que no pertenecen a esos espacios, al contacto con estas líneas microfascistas, van por esa autoabolición, y eso está lleno de literatura. El tipo de derecha no se mata, pero el de la tierra sí es capaz de meterse al contacto con influjos microfascistas en la autoabolición, que acabamos de leer, Adriana, digamos, ¿no?
eso lo hace tan interesante y peligroso, y como bien decís, Adriana, obliga a que tengamos una lectura muy, muy despierta de esos microfascismos, porque Sí. hace que la Tierra en algún momento extraño decida autoaniquilarse, digamos. Y eso es el... Fíjate que por otro lado, Maxi, también sucede algo en este momento, parecería expresarse otra cosa, que aquellos que están más en contacto con el suelo no son los anticuarentena, o sea, tienen conciencia clara de la presencia de algo muy superior en su fuerza, hoy, aún hoy, que es un virus. Y tienen conciencia de la necesidad de preservar su vida, preservar la vida del otro, el cuidado del otro, ¿no? Como tal. Y sin embargo, las clases medias, que están mucho más tomadas por un microfascismo, que están mucho más tomados a través del odio y el resentimiento, por una serie de frases hechas, inclusive no han perdido un pensamiento crítico, cuando hablan, dicen cosas tan alejadas de la realidad que hasta parecen estupideces, ¿no? O estúpidos. Esa parte, esa clase media en este momento, es la que está tomado, me parece riesgosamente, por una fuerza de autoabolición, porque están ellos mismos exponiéndose, no solo exponiéndose a la enfermedad, ¿no? Y al virus, sino que inclusive con lo que ellos producen, también a la abolición de una economía, de un interés económico, porque en la medida que se prolonga la pandemia, en la medida en que se incrementa el contagio, lo económico también a su vez se quiebra, se defonda, ¿no? O sea, no hay crecimiento posible. O sea, también están tomados por ciertos centros de poder, de los cuales ellos creen que participan, pero no, ¿no? O sea, la misma fuerza de abolición, de autoabolición, los lleva a pensar que participan de un mundo del cual son esclavos, no dueños, y terminan siendo útiles y conformando una micropolítica en las calles de abolición del medio ambiente, de abolición social y de abolición personal, ¿no? También, ¿no? Sí, Y sí, hoy creo que son los más tomados, estas clases medias del mundo, que son las más occidentalizadas, porque han perdido su suelo, porque Occidente perdió su suelo. Y sí, lo que muestra la pandemia es el desfondamiento del suelo de Occidente. Por algo, en Italia salían a cantar, que lo hemos traído nosotros esto, ¿no? Ante la cercanía con el caos, salían a cantar como para las viejas canzonetas napolitanas y demás, como a tomar algo del suelo para agarrarse, porque el suelo es para eso, es para sí, no desfondarnos, ¿no? sí, Para que el sí, caos no emerja. El virus vino a abrir un gran boquete, porque ya no es, no son meras rajaduras sobre la suerte, sobre el suelo, son boquetes, en sí, donde el caos tiene una expresión de una potencia, porque no sabemos dónde está, no sabemos cuándo termina, aparece por cualquier lado, se ha perdido, nos ha arrojado a la máxima vulnerabilidad. Hay los microfascismos que son conservadores, porque esos son reactivos, conservadores de las formas, no van a aceptar nunca esa vulnerabilidad que nos habla justamente de que no existe esa seguridad de lo acabado. Así se tenga dinero, se tenga casa, se tenga auto, se tenga todo lo que el sistema ofrece como la representación de lo seguro. El pobre, que sabe que nunca está acabado, sino que el ser no es que le falte nada, sino que siempre va transitando sobre el suelo, la vida es un tránsito, ellos tienen conciencia de la invalidez eh, y de la vulnerabilidad, ¿no? Esto es la ontología del pobre, como dice Cuyo. Eh, Frente a esto, tiene muchas más herramientas. Y aquella parte de las clases medias, que no hemos perdido todo el suelo y que tenemos un pensamiento crítico que nos acerca entonces a un sentir, no solamente un pensar que se modela por intereses, sino a un sentir desde la vida, preservamos la vida porque mantenemos algo de suelo todavía y quizás ahora mucho más frente a esto, nos aúna a esos movimientos
mucho más ligados a la tierra, ¿no? De campesinos, movimientos de lo que se llamaría la ontología del pobre, ¿no? O sea, hemos devenido pobres, pero no pobres económicamente solamente, no, hemos devenido pobres en términos de sabernos vulnerables. Y eso nos hace más fuertes, ¿no? Porque Sí, es sí. una micropolítica activa. En cambio, la micropolítica reactiva que niega esa vulnerabilidad los hace muchísimo más débiles, Sí, ¿no? es un momento tan interesante, Ariana, porque estaba pensando en cuando uno compra algo, ya sea un servicio o una mini pimer Liliana, que viene con garantía, ¿no? Y siempre es un papel más exterior que la propia mini pimer. Es un papel que uno siempre sabe que no sirve para un carajo, pero trae garantía, es lo primero que me ha preguntado siempre mi tía, digamos. Sí, 6 meses. O sea, Y pagás el, para tener un año más de garantía. eh, creo que es una palabra que puede sintetizar esto que bien has dicho, digamos, que, que, que cuando una tierra, digamos, quiere su autoabolición, porque ha fallado la garantía, el nivel de resentimiento y de mala conciencia, como lo llamó Nietzsche, es eso. Es una cosa muy dolorosa, porque en verdad no se mata el de derecha, se mata, ¿no? Es un momento de las Hoy, garantías. hoy se mata el de derecha, Maxi, también. Eso es lo loco. Hoy también estas clases medias que salen, ¿no? Anticuarentena y todo, también se matan, ¿no? O sea, porque la tierra lo que ha mostrado, el suelo lo que les ha mostrado, que no hay garantías, justamente, Claro, y no lo claro. pueden tolerar. Entonces, se matan por negación, ¿no? No pueden aceptar lo que el suelo está mostrando. No, siguen comprando garantías y siguen comprando una mentira que los está matando. Sí, O es sea, cierto. el peligro que no solamente mueren ellos, mueren otros, ¿no? Sí, Porque pierden el sentido de la alteridad, piensan solo en ellos y eso es una manera de autodestrucción. sí, Pero también se destruye y se pone en peligro al otro, ¿no? O sí, sea, sí, es, sí, es- sí, es- es nuevo, es interesante lo que está ocurriendo en este momento, sí, ¿no? O sea, eh, cómo estos microfascismos toman de una manera muy eficaz a las clases medias. Y cuanto más representados se sienten por el poder y más han apostado a los intereses que a las libido, o sea, que a la vida, ¿no? Al eros, más cerca de lo tanático están. Y piensan que no se dan cuenta, han perdido la posibilidad crítica de pensar el riesgo que ellos mismos se generan sobre sí mismos, ¿no? O sea, han perdido la brújula, sí, 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 saben a dónde van, ¿no? sí, Y esto es un riesgo también, porque aparece el manotazo de ahogado, entonces aparece en el manotazo a las armas, se sí, saca a la policía a la sí, calle, el sí, manotazo a los robos, el manotazo en la violencia, porque el manotazo es violento. sí, Pues una cosa es tomar algo y otra cosa es manotear algo. Y en este manoteo es peligroso, porque ahí se juega la violencia, ¿no? O sea, es sí, violento el manotazo. sí, 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 Y ahí aparecen programas, ¿no? Porque esto está todo entonces programado, bueno, cómo desestabilizar un gobierno, cómo generar mayor contagio, inclusive, ¿no? Bueno, que mueran los que tienen que morir, por ejemplo, se llega a decir, ¿no? Estaba pensando, Adriana, que está de vuelta muy en boga, si bien nace como elementos casi fantásticos después de la Segunda Guerra Mundial, toda una industria del búnker, ¿no? En Estados Unidos, en donde somos capaces de comprar una familia, alimentos para 4 o 5 años, y pagamos un condominio, quizá en el centro de Estados Unidos, en Texas o en Minnesota, Idaho, y nos enterramos, ¿no? O sea, me venía esa imagen cuando te escuchaba, Adriana, con atención. O sea, una imagen total del aislamiento, del miedo, del manotazo de ahogado. Total. Este, ¿Vos que esto tiene que ver con que Occidente apostó al ser?
¿no? Mm. Sigo con Kush, me gusta el cruce entre Kush, Guattari, Deleuze, Bifo, habitan una misma meseta, ¿no? Y te iba a decir algo que me fue en este momento. Los que apuestan al ser, el ser que viene de sedere, que quiere decir sedentario, estar sentado, es lo pasivo. Occidente apostó a eso, entonces solo hay que sentarse, ¿no? Pensaba en esto que decíamos recién, y hay que esperar que nos lleguen las órdenes de lo que debemos comer, vestir, sentir, decir, pensar, etcétera, etcétera, amar, etcétera, etcétera. En cambio, el estar viene de estare, que quiere decir estar de pie, Mm. ¿no? O sea, y nuestra América, en algún punto, siempre está de pie. Hay una parte de nuestra América que se resiste a esa dominación, a esa colonización que nos hace ser sedentarios Mm. y que está de pie al acecho de aquello que quiere venir a imponernos lo fijo, ¿no? Mm. Esos centros, ¿no? Que veíamos hoy, ya sean muchos centros fascistas o ese centro, ¿no? Microfascista como tal, está al acecho. Eh, por eso Latinoamérica nunca ha terminado de ser colonizada, Mm. afortunadamente, pero tampoco África, porque donde hay suelo, nunca la colonización puede ser absoluta. Y Mm. por eso siempre los sedentarios tratan de instalarse sobre la tierra, de que la tierra deje de ser suelo, pase de ser una propiedad, una posesión, ¿no? Como tal, y tratar de apoderarse de todo, de todos los signos, ¿no? Como decías vos hoy, o sea, una semiótica que ahogue y asfixie los signos de la tierra, los signos del encuentro, los signos de la memoria. Hoy eso está muy revuelto. Sí. Viene estando ya, Ujú. muy revuelto. Por algo, estos 13, 14 años latinoamericanos, la derecha piensa que fue una década perdida, y sí fue una década perdida, para el neoliberalismo fue una década perdida. Pero fue un estar de Mm. pie, ¿no? Mm. Mm. Y ahora se debaten de nuevo esas fuerzas, ¿no? Siguen estando allí esas fuerzas, que Sí. son lo micro y lo macro, lo microfascista y una micropolítica del encuentro, ¿no? Una Mm. micropolítica liberadora. Sí. No deja de ser interesante, Adriana, el hecho de que esta vez este acontecimiento eterno de estas dos políticas que se mezclan y se mezclan como humanos que somos, se dé por algo que también es molecular. O sea, al menos desde que yo estoy vivo, es la primera vez que no es por algún elemento duro, grande, o algún tipo de rostro, alguna guerra. O sea, esto se da por un virus. Y eso lo hace Sí, también sumamente novedoso para las dos políticas. En verdad, mucho más para las políticas de equipamiento. Las políticas de la Tierra saben muy bien cómo comportarse con un virus, digamos. sí, de los equipamientos represivos, ¿no? Los Los equipamientos equipamientos represivos, sí. y represivos. Sí, sí. Pero eso lo hace a la mezcla además mucho más novedosa y singular, ¿no? Sí. Este, Esto es como los japoneses, ¿no? Que dicen que hay que, de alguna manera uno podría traducirlo como devenir um, una caña, ¿no? De bambú, porque es flexible, ¿no? Y no se quiebra. Las derechas son más rígidas, ¿no? O sea, los microfascismos y los fascismos, los macrofascismos también, son más rígidos, ¿no? O sea, imponen, y cuanto más rígidos, más fáciles de quebrar. Y los hace también más peligrosos, ¿no? Porque antes de quebrar es como la fiera herida, ¿no? Pueden ser muy brutales. sí. Y hoy estamos viviendo un momento así, ¿no? Mm. De la fiera herida, ¿no? Mm. Es un momento peligroso.